Círculo de Poder. Voz y compromiso. Gracias por acompañarnos en este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis Adrián Rivera. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Muy bien, pues ya aquí listo nuevamente, ¿no? Con tantas cosas interesantes que hay en el país y en el estado, pero pues ya estamos aquí listos. Ya tenías un ratito que no nos visitaba, realmente se ha ido reconfigurando de manera hasta sorpresiva para muchos el tema político electoral en el país. Estamos en una etapa de intercampaña que además ya no sabemos ni cómo interpretarlo, más bien ahí es un tema complicado, ¿no? Parece que la intercampaña pareciera que dice el INE, puede hacer todo menos todo. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Que además es tema interpretativo, ¿no? Entonces es una Aunque fíjate que emitieron un documento de la intercampaña en donde lo que particularmente expresa las mismas preguntas que cuestiona el documento del INE y se responde a sí mismo es no pedir el voto, sí, definitivamente, ¿no? Fundamentalmente, pero puede tener reuniones privadas, puede asistir a entrevistas, puede estar... Se apertura un poquito más que el periodo pasado, que había tanta incertidumbre realmente. Así es, aunque todavía queda en vivo, ¿no? Sí, claro. Esta intercampaña, luego viene una veda y bueno, ya hasta empiezan las campañas constitucionales. Sí, la verdad es que es un tema complicado, pero bueno, entendido en ese contexto, la vida no se puede tener, continúa y claro, hay que seguir analizándolo, y sobre todo en el entendido de que la novela que está dando políticamente hablando, por ejemplo a nivel nacional, con los precandidatos a la presidencia de la República es complicado, pero el tema del PAN, ¿no? O sea, la verdad de Anaya, el desgaste que hay ahí directamente con el Partido de Revolución Institucional, denostaciones y las propuestas pues en su casa, ¿no? Pues sí, mira, desafortunadamente en los últimos días, porque las campañas como tienen un periodo corto, ¿no? Que al final pues es desde septiembre hasta el 1 de julio, ¿no? Que se van generando todos esos escarceos, pero en estos últimos días desafortunadamente hemos podido observar que los candidatos del PAN y el del PRI, que en términos de análisis de por qué están en esa condición, pues lo que están haciendo es buscar el segundo lugar, ¿no? Uno afianzarlo y el otro desplazarlo para poder competir con el que hoy sigue encabezando, sí, por lo menos en las encuestas, ¿no? Y que que diga haciéndole el caldo gordo, porque él va caminando pues, tranquilo, ¿eh? Pues sí, aunque bueno, ya todo surgió, primero el tema de los últimos días, en donde se esfuerzan, por lo menos es la óptica personal, los coordinadores de campaña, se esfuerzan en demostrar que el candidato contrario es el más corrupto, sí, y el otro también. Parece que aquí hay una competencia a ver quién es el menos corrupto, ¿no? Y entonces a lo mejor estaríamos hablando que la ciudadanía tendría que optar por el mal menor, no por el bueno. Sí, el menos malo. Cuando ya aparentemente López Obrador iba caminando pues en las encuestas bien, pues ya salen personajes que empieza a ser un Frankenstein, ¿no? Sí, porque ahora pues, de todos los colores, sabores, reputaciones sí, y recientemente, bueno, acaba de salir lo de el que nombraría su jefe de gabinete, en el caso de ganar las elecciones, con un fraude también multimillonario que se realizó en Estados Unidos. Entonces ya hay corrupción señalada, ¿no? Corrupción en Anaya, corrupción en MID, y entonces yo creo que a lo mejor tendríamos que pedir a todos los ciudadanos, Rolando, que pues ¿por qué no declaramos desierta la elección y volvemos a iniciar un proceso para encontrar los que no sean corruptos? Porque además, perdón que te interrumpa, los candidatos ciudadanos, los independientes, pues no tienen todo menos independientes del PAN, PRI y del PRD. O sea, pues hay habrá que decir que el contexto de independiente, que creo que nadie o pocos lo han dicho quizá, es cuando habla del candidato independiente, la ley contempla el hecho de que no pertenece a un partido político. Sí, pero no es un candidato ciudadano. No determina en el contexto de la ley que un candidato independiente deba de tener 20 años de no pertenecer a un partido político. No debe... Regla que yo creo que hay que ponerlo ahora sí. Para efecto, ¿no?, de lo que esperamos o escuchamos como un candidato independiente, yo creo que habría que regular la ley bajo ese contexto, sí, para entonces sí decir, debe de ser un candidato independiente, entre otras cosas, ¿no?, que no haya pertenecido a un partido político, sí, o que en los últimos 20 años ya no haya pertenecido a un partido político, funcionario, directivo interno, etcétera, etcétera, ¿no? Que no hay una vinculación directa. Porque hoy los tres que quedaron, pues, vienen de un partido político. No, claro, emanados, o sea, realmente no hay ninguno, y bien lo dices, la candidatura independiente, a lo mejor la sociedad no lo entendimos como tal, no es una candidatura ciudadana.
sino simplemente no están vinculados a partidos políticos, pero entonces es una trampa porque a fin de cuentas la sociedad seguimos sin vernos representados y hoy, como bien lo mencionas, vamos a terminar votando por el menos malo, que como sociedad no lo merecemos y que realmente además no es alentador, porque el que menos ha delinquido aparentemente de lo que se están ahí imputando, pues no es para menos que llevarlo a la cárcel, ¿no? Por lo menos. Pero fíjate que hay un retroceso, porque en las últimas campañas, elecciones de por lo menos los 2 últimos sexenios, yo observé más debate de los candidatos, ¿no? Más propuesta. Sí, obviamente campaña negra, pero hoy parece que es un pleito solamente, ¿no? O sea, realmente hay un retroceso en el contexto del desarrollo de las campañas, porque lo único que se han dedicado todos es a señalar la denostación del otro, ¿no? Y esto nos trae como consecuencia que pues hay una incertidumbre y un camino muy pantanoso para el país en términos de quién resulte ganador, porque si resultara el azul, pues dicen que trae una serie de elementos, tanto los de adentro como los de fuera de su partido, que es mi partido, el PAN, ¿no? Con elementos de corrupción. Si es el del tricolor, pues también ahora resulta que trae ahí elementos de corrupción, y si es el Morena, pues también trae elementos de corrupción. Entonces, ¿quién nos va a gobernar? ¿No? Entonces, pues a lo mejor había que pensar en los independientes para ese efecto. Pero yo creo que hay un retroceso ahí, hay una inmadurez política. Me parece que los coordinadores, en este caso, pues han dejado mucho que desear, e incluso la misma Tatiana Cloutier, que va por el Morena en su momento, pues solamente se dedican a esa situación. Yo espero y hago votos porque pudiera enderezarse un poco el contexto de una competencia. Hablando de propuestas, ¿no? Para poder dilucidar si hay algo negativo, si hay un delito, si hay una presunción, como se están ahorita diciendo de unos de otros, ¿por qué no presentan las pruebas ante los órganos correspondientes? En los órganos independientes. Pero solamente son dichos ahora. Sí, claro. Una hojita, otra hojita, un papelito, pero nadie puede decir hoy que está concretando con pruebas fehacientes y absolutas los elementos que está señalando el otro candidato, ¿no? Yo espero que los candidatos, yo haría un llamado a Meade, a Jorge Meade, a José Antonio Meade, perdón, a Anaya y a propio López Obrador, que por favor, ahora que venga el debate, incluyendo los independientes como Margarita, El Bronco y Ríos Peter, pues le den altura y nivel a esta campaña para que podamos, quizá en el último momento de la campaña, en la determinación que vayamos a tomar con nuestro voto, pues entonces decir, bueno, nadie ha probado que lo que han dicho de los demás es cierto, a menos de que lo determine un órgano competente. Por lo pronto, lo dejamos en suspenso, pero ya estamos escuchando propuestas. Queremos escuchar propuestas, queremos escuchar posiciones, cómo vamos a resolver el problema de la economía, cómo vamos a resolver el problema de la reforma educativa, que siempre hay una nueva cada sexenio. Siempre, ¿no? hay muchos pendientes que el cambio climático que nos sigue también golpeando, la seguridad pública, que es un tema fundamental para pobreza, el desarrollo, etcétera. Y nadie lo ha dicho, ¿no? Ahí por ahí sacó uno su propuesta de la cuota mensual o la renta mensual, que ya se cayó ahorita, ya no es factible, además. Jorge Meade, que él trae propuestas, pero tampoco las hemos escuchado. Y López Obrador, que dice... se va a resolver todo. Ajá. Sí, que se va a resolver. Entonces todo. Queremos propuestas. Sí, al final de cuentas, yo creo que el tema real y el que nos preocupa es que hoy la sociedad se apunta en este proceso electoral que vamos a votar por el menos malo, si bien nos va, a final de cuentas, y que la clase política no ha dejado a la sociedad participar. Los candidatos independientes son borrados, no existen, y no hay un candidato bien lo dijiste, no independiente, no hay un candidato ciudadano, hay que generar los mecanismos, y realmente, por desgracia, esta historia dará mucho que hablar, Adrián. Entonces te invitamos que próximamente vengas aquí a ayudarnos a entender y a ir desmenuzando un poquito el ámbito político, y esperemos que ya empecemos a analizar también las propuestas que ya nos hace falta, ¿no? Por favor, creo que sí, yo digo con todo gusto. La verdad es que sí es un poco complicado, porque tanto a nivel nacional como a nivel estatal... Que ya te invitaré a otro, porque aquí en el estado, caramba. Desde mi personal punto de vista hay una descomposición en los partidos, en los candidatos y en las campañas. Sí, pero claro, ya será tema en todos lados se en otro momento, claro que sí. Adrián, te agradecemos muchísimo. No, pero al contrario, Rolando, un gusto. Adrián Rivera, analista de la mesa, esto es Círculo de Poder, continuamos. Círculo de Poder. Voz y compromiso.